Evangelio según San Juan. Al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la percibieron. Apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. La palabra era la luz verdadera que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a los suyos, y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la sangre, ni por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Y la palabra se hizo carne, y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria, y la gloria que recibe al Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él al declarar: Este es aquel del que yo dije, el que viene después de mí me ha precedido, porque existía antes que yo. De su plenitud, todos nosotros hemos participado y hemos recibido gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El que lo ha revelado es el Hijo único, el que está en el seno del Padre. Hola amigos y amigas, estamos celebrando la Navidad. Navidad, ¿qué significa? Dios se hizo hombre. Dios ha nacido en la historia humana. Dios se hizo un niño pequeño. Por eso dice el Evangelio de hoy que María, cuando dio a luz, lo envolvió en pañales y luego lo recostó en un pesebre. Lo envolvió en pañales significa que el niño Dios se dejó servir, se tuvo que dejar ayudar como cualquier otro niño por su madre, por la raza humana. Dios está sujeto a la ayuda de la condición humana. Dios es vulnerable también en Jesús. Y esto que se revela en el misterio de la Navidad, no es que después pase, no es que de Jesús después, cuando es grande, bueno, ya es un Dios todopoderoso, que manifiesta su poder haciendo milagros. Esta dimensión de la pequeñez de Dios expresada en Jesús de Nazaret, que es el Jesús recién nacido, el Jesús de Belén, esta pequeñez de Dios se sostiene y se mantiene en el tiempo, y Dios sigue siendo este Dios pequeño. Por eso cuando queremos conocer a Dios, tenemos que mirar a Jesús, y mirarlo a Jesús recién nacido. De esa manera también Dios se revela. El misterio de la Navidad es un misterio revelador. ¿Revelador de qué? De que no es que Jesús se parezca a Dios, sino que Dios se parece a Jesús. Es decir, cuando nosotros queremos mirar a Dios, tenemos que mirar a Jesús. No podemos mirar a Dios pasando de largo la identidad de Jesús, y más aún estos misterios que nos revelan quién es Dios en Jesús, el Hijo de Dios. Por eso, cuando vemos a este niño recién nacido, vemos a alguien tan frágil, tan débil. No es alguien que tenga poder. Un niño no tiene poderes. Un niño necesita la atención humana. Bueno, también Dios quiso ser niño. Dios es el niño recién nacido. Por eso es linda la expresión niño Dios. Por eso miramos el pesebre y vemos ahí al niño Dios. Cuando éramos chicos nos decían que el niño Dios nos traía un regalo. Hoy se habla de Papá Noel nos trae un regalo. Y se ha desplazado esta expresión niño Dios. Tenemos que volver a recuperar aquello que es nuestro. El niño Dios es Dios que nace entre nosotros, es Dios que ya es Dios desde niño, en su nacimiento es el Hijo de Dios. Luego el texto dice que María lo recostó en un pesebre. El pesebre es el lugar donde comen los animales. Y no es casual que Jesús haya empezado de esta manera, porque luego continuó de esta manera. Y al final de sus días, al final de su vida terrena, en la última cena dijo: tomen, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes.
Este Jesús que quiso ser recostado en un lugar de alimento de animales, luego al final de sus días quedó presente como pan, dándose Él como alimento verdadero a los hombres. Jesús se hace pan porque es alimento. Así como este lugar del alimento de los animales sirvió para abastecer a esos animalitos, bueno, ya no es animales a quien Jesús alimenta, sino que somos nosotros que somos alimentados por Él. Él se nos da como alimento, Él es el pan verdadero que alimenta nuestra vida, para que en comunión con Él, entonces también nosotros seamos alimentos para otros, también nosotros seamos pan partido para la vida del mundo. El Evangelio nos presenta, comienza diciendo el Evangelio que había un decreto del emperador Augusto ordenando un censo para todo el mundo. Más allá y al margen de la historicidad de este censo, que posiblemente no haya sido en el mundo, sino en una región solamente, ¿qué es lo que el Evangelio quiere decir? Vamos a tratar de interpretar este texto. El emperador Augusto, César Augusto, Octaviano, aquel que llevó a Roma a un esplendor después de muchos conflictos y guerras, este emperador llevó a Roma a un hermoso tiempo, un periodo muy bello. Bueno, este es el emperador, el más importante, y luego aparece otro personaje, Quirino, que era quien gobernaba la Siria, ya una región más pequeña. Y luego aparecen tres personajes más, José, María y el niño al último. El Evangelio se pone justamente a propósito de esta manera. Primero el emperador, luego el que gobernaba la Siria, luego José, el hombre, el varón, como importante, la mujer como menos importante en la mentalidad de aquel tiempo, y finalmente el niño pequeño, tan poco importante. Evidentemente, en una escala de valores humanos, la cosa es así. Primero están los que tienen el poder, los que pueden contar. El censo significa eso, poder contar. ¿Para qué se hacía un censo? Para que el emperador supiera con cuánta gente contaba en su ejército, con cuánto dinero podía contar de los impuestos de la gente de su imperio. Por eso se hacía un censo. Así Jesús también es contado. En la mentalidad del pueblo de Dios, en la mentalidad de Israel, ellos creían que solo Dios podía contar, que solo Dios podía tener el derecho de contar personas. ¿Por qué? Porque contar personas era signo de poder y somos todos iguales. Entonces, solo Dios puede contar. Y cuando Dios cuenta, significa que Dios nos tiene en cuenta. Dios no cuenta para ejercer su poder, sino que Dios cuenta para decirnos que nos tiene en cuenta. Entonces, aquí la cosa se cambia. Hay un cambio absoluto. Y entonces aquel que está al último, que es el niño recién nacido, que está al final de este relato, va a ser primero, porque Jesús como servidor es primero a los ojos de Dios. A los ojos de los hombres el emperador está primero, a los ojos de Dios el que más sirve está primero. El relato, después de decir que María dio a luz al hijo primogénito, relata lo de los pastores. Primero, un poquito sobre esto del hijo primogénito. Que sea el primogénito no significa unigénito, pero nosotros sabemos que la tradición cristiana ha sostenido, la tradición católica ha sostenido que es el unigénito y el primogénito. O sea, Jesús es el primero y el único hijo de María. ¿Qué significa el primogénito? ¿Qué es lo que quiere resaltar aquí el Evangelio? Quiere remarcar que el primogénito es aquel que se consagraba a Dios. Consagrar significa dedicar, darle exclusividad a alguien o una cosa. Cuando se consagra un altar, se consagra una iglesia, se consagra un vaso sagrado, es exclusivo para Dios. El primogénito en Israel se consagraba a Dios. Quizá aquí podamos pensar que justamente los padres no son los dueños de los hijos. Los padres son servidores de la vida en sus hijos, pero el único dueño de la vida es Dios, y por eso esta consagración del primogénito significa dar a Dios al hijo que surge de la unión de un hombre y de una mujer.
Los hijos entonces no son propiedad de los padres, sino que están al servicio de la humanidad, y en ese sentido los padres tienen que saberlo bien claro a esto. No son propiedad los hijos de los padres. Este es el hijo primogénito, envuelto en pañales, recostado en un pesebre. Luego aparece, antes de pasar al tema de los pastores, aparece el tema del albergue. ¿Qué pasa aquí? Muchas veces nos imaginamos esta figura tan poco feliz, de un José golpeando las puertas de un lado para el otro, de María allí con dolores de parto sobre el pobre burrito, sin saber qué hacer, a dónde voy a dar a luz, a dónde voy a comprar al niñito Dios. Esta imagen es muy poco feliz. Seguramente José, como hombre prudente, como buen padre de familia, ha previsto dónde estar en el momento del parto de su esposa. Por otro lado, decir esto en la mentalidad de Israel de aquel tiempo, decir que no encontraba una posada, era una especie de insulto, porque había una mentalidad de hospitalidad. Y más aún, viendo a una mujer que estaba por dar a luz, no podían dejarla así nomás, no podían dejarla en la calle. Por lo tanto, tenemos que pensar que José ya había previsto dónde su esposa debía dar a luz. Solo que posiblemente, dicen algunos estudiosos de la Biblia, ese lugar esa casa de la familia, habría alojado a muchos. Entonces José dijo, este lugar que ya estaba preparado, lo dejemos para los demás. Vamos a aquel otro lugar más humilde, a aquel otro lugar más pobre. José entonces decidió que el niño Dios naciera en ese lugar, que era un lugar para la conservación de alimentos de animales, justamente para dejar lugar a aquellos que estaban en la casa. Por eso miramos esta opción de José de Nazaret, de elegir el lugar más pobre, y seguramente Jesús en su vida aprendió de José. Lo decíamos el domingo pasado, cómo la impronta del Padre tiene que ver en el corazón del Hijo, y tantas cosas que vivió Jesús de Nazaret, seguramente las aprendió de su padre José de Nazaret. Por último, una cosa sobre los pastores. Nosotros vemos la imagen de los pastores cuando armamos un pesebre viviente, y entonces los pastores nos inspiran cierta dulzura, cierta simpatía, y más aún los niñitos que están vestidos de pastores, y entre nosotros quizás los vestimos así como de gauchitos, de jujeños, hasta pareciera, porque le ponemos algún gorrito jujeño a estos niños que son pastores. Nos inspira entonces una cierta dulzura el pastor. Sin embargo, en la época de Jesús los pastores no eran nada santos, justamente eran considerados impuros, eran considerados ladrones. En aquella región, una región donde había muchos pastores, una región pastoril, los pastores eran considerados sucios porque comían cerquita de las ovejas, tomaban el agua que tomaban las ovejas del mismo lugar. En realidad eran considerados unos pecadores, no podían entrar al templo, eran considerados unos pecadores. El Hijo de Dios nació rodeado de pecadores. El Hijo de Dios murió con 2 pecadores al costado. Ya nos está dando un mensaje. Para Dios, estos pecadores no son un problema, sino el punto central de atención. Estos pecadores, a ellos vino Jesús a nacer. Para ellos vino Jesús a nacer. Que esta Navidad entonces nos impregne del espíritu del niño Dios. Miremos a este niño recién nacido, que Él nos inspire la posibilidad de tener un corazón de niños, de buscar a Dios en ese niño, de encontrar en la pequeñez, en la sencillez de las cosas cotidianas, la presencia del mismo Dios. Feliz Navidad, bendición para todos.